Actualmente, en Sudáfrica, las protestas antimigrantes están a punto de convertirse en disturbios. Parece que pronto se llevarán a cabo ataques dirigidos a extranjeros, por lo que los países vecinos están repatriando a sus ciudadanos. Hoy vamos a ver este tema en detalle. Vamos a verlo de inmediato. Antes de eso, si quieres recibir las noticias internacionales más rápidas en el país, te agradecería que presionaras el botón de suscribirte. Actualmente, los grupos antimigrantes en Sudáfrica están realizando protestas en varios lugares. Originalmente, estos grupos establecieron el 30 de junio como la fecha límite para la salida de inmigrantes ilegales y realizaron protestas en varios lugares. Por suerte, el gobierno sudafricano desplegó a la policía en gran escala y logró evitar que la situación se convirtiera en disturbios. Sin embargo, los grupos antimigrantes no se detienen aquí. De hecho, han advertido que esta protesta es solo el comienzo y que continuarán realizando manifestaciones cada semana en el futuro. Recientemente, en Sudáfrica, las protestas anti-inmigrantes continúan ocurriendo una tras otra. Se han producido protestas en 120 lugares de todo Sudáfrica. De estos, 108 terminaron sin grandes enfrentamientos, pero en los otros 12 hubo señales de que podrían convertirse en disturbios, por lo que la policía intervino de inmediato para controlar la situación. La policía bloqueó las principales carreteras y lugares de reunión para evitar enfrentamientos entre los manifestantes y las personas que estaban cerca, y se concentró en mantener el orden. Para prepararse ante las protestas, el gobierno de Sudáfrica decidió movilizar tanto a personal de seguridad privada como al ejército. Solo en Pretoria, la capital administrativa, y Johannesburgo, se desplegaron 23.000 policías, 3.000 agentes de control de tráfico, 8.000 oficiales de tránsito y 217.000 guardias de seguridad privada, además de 7.000 más. Solo con ver esos números se puede entender cuán grande es el despliegue de seguridad y vigilancia que han preparado. Además, a medida que las protestas se intensificaron, se reforzó la presencia policial en 5 de las 9 provincias del país. A esto se sumó el despliegue de tropas militares en las principales zonas para prepararse ante cualquier emergencia. La policía también aumentó las patrullas en las áreas donde se realizaban las protestas, preparándose para responder rápidamente a cualquier enfrentamiento esperado. La razón por la que el gobierno de Sudáfrica ha desplegado tantos recursos humanos y equipos es porque conoce mejor que nadie los antecedentes de protestas anti-inmigrantes que en el pasado se convirtieron en grandes incidentes sangrientos. También en esta ocasión temían que si la respuesta se retrasaba, las protestas podrían expandirse sin control, por lo que desde el principio optaron por desplegar una fuerza de seguridad abrumadora. El problema es que, a medida que las protestas se intensifican, continúan los ataques dirigidos contra extranjeros. Según informes locales, en las últimas semanas, 2 mozambiqueños, un etíope y un malauí, han perdido la vida en relación con la violencia contra inmigrantes. En algunas zonas se han reportado casos en los que grupos amenazan a personas que parecen extranjeras o atacan tiendas, lo que aumenta aún más la sensación de inseguridad. A medida que este ambiente se ha ido extendiendo, los extranjeros que residían en Sudáfrica han empezado a considerar que ya no es posible quedarse en el país. Por ello, los países vecinos también han comenzado a tomar medidas para proteger a sus ciudadanos. Nigeria, Malawi, Mozambique y Uganda, entre otros, están recomendando a sus ciudadanos en Sudáfrica que regresen a sus países o están brindando apoyo para su evacuación. En algunas zonas, incluso se han dispuesto autobuses y vuelos para quienes desean regresar a su país. Se informa que actualmente más de 25.000 extranjeros ya han abandonado Sudáfrica o están planeando salir del país. En este momento, los autobuses cargados de equipaje siguen circulando por las carreteras que llevan a la frontera y continúa la fila de personas que intentan salir hacia países vecinos por vía terrestre. En los puestos de control fronterizo y en las instalaciones de inmigración, la cantidad de personas que esperan los trámites de salida sigue aumentando a medida que se acumulan quienes esperan regresar a su país. Sudáfrica es conocida como un país donde en el pasado ya se han producido varios episodios de violencia xenófoba contra extranjeros. Sin embargo, se considera muy inusual que, como en esta ocasión, los extranjeros estén saliendo de Sudáfrica en masa por temor a la violencia. Esto significa que la sensación de inseguridad que experimentan los extranjeros que residen en el país es mucho mayor que en el pasado. El problema es que las acciones de los políticos también están agravando la situación. Las fuerzas políticas que comparten opiniones similares a los grupos anti-inmigrantes afirman que es necesario llevar a cabo una expulsión masiva de extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país. Ellos exigen que en los próximos 6 meses se expulse a todos los extranjeros que permanecen ilegalmente en Sudáfrica y han declarado públicamente que continuarán protestando cada semana hasta que se logre su objetivo. Las protestas no son un evento único, sino que se están utilizando como una herramienta de presión continua para lograr sus demandas políticas. Muchos analistas creen que el trasfondo de estos movimientos es la elección local de Sudáfrica programada para noviembre de este año. En una situación donde el desempleo es alto y la crisis económica ha aumentado el descontento de la población, existe un cálculo político para convertir el tema anti-inmigrante en un asunto electoral y así ganar el apoyo de los votantes. De hecho, en el país se están escuchando cada vez más declaraciones que estimulan activamente la opinión pública anti-inmigrante, y el número de políticos que promueven políticas migratorias estrictas está aumentando gradualmente.
Los expertos consideran que, a medida que se acerquen las elecciones, es probable que estos mensajes se vuelvan aún más fuertes. Por lo tanto, existe la posibilidad de que las protestas anti-inmigrantes también se amplíen en relación con el calendario político, y algunos pronostican que los conflictos sociales no se calmarán fácilmente hasta que terminen las elecciones. Además, los organizadores de las protestas han afirmado que los trabajadores ilegales aceptan salarios bajos, lo que les quita empleos a los ciudadanos sudafricanos y causa varios problemas sociales, como delitos relacionados con drogas. Algunos manifestantes incluso han continuado con acciones de justicia por mano propia, diciendo que localizarán directamente a los inmigrantes ilegales. En algunas zonas se ha visto a personas armadas, con lanzas y garrotes, exigiendo documentos de identidad y permisos de residencia a quienes sospechan que son extranjeros. Por eso, incluso los extranjeros que están residiendo legalmente con visa están siendo amenazados, y cada vez hay más casos de personas que abandonan sus trabajos o deciden regresar a su país de origen. El día 7, el presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, prometió reforzar el control sobre los inmigrantes ilegales, pero también dejó claro que la aplicación de la ley de inmigración es una autoridad exclusiva del Estado, y expresó su firme oposición a las acciones de patrullaje ciudadano de los manifestantes. De inmediato decidió reunirse con los líderes de la protesta para instarles a que realicen manifestaciones pacíficas y legales. El principal trasfondo de la creciente gravedad de esta situación es el grave problema de desempleo en Sudáfrica. Según el censo de población más reciente, de 2022, el número de inmigrantes extranjeros que residen en Sudáfrica es de aproximadamente 2.4 millones, lo que representa menos del 4% de la población total, que es de unos 62 millones. Sin embargo, se sigue señalando que estas estadísticas no incluyen a un gran número de inmigrantes indocumentados que permanecen en el país sin estatus legal. De hecho, en el país hay muchas afirmaciones de que el número real de extranjeros que viven en Sudáfrica es mucho mayor que las cifras oficiales. Sudáfrica ha sido considerada durante mucho tiempo como una de las economías más grandes de África. Y debido a que los salarios son más altos que en los países vecinos, personas de países como Zimbabue, Mozambique y Malawi han emigrado constantemente en busca de trabajo. Los extranjeros han trabajado principalmente en empleos con salarios relativamente bajos, como la construcción, la agricultura, restaurantes, salones de belleza y la operación de pequeñas tiendas. Cuando la economía estaba en crecimiento, esto no generó grandes conflictos. Sin embargo, recientemente, con la desaceleración del crecimiento económico y la disminución de la inversión empresarial, los empleos han comenzado a disminuir rápidamente. En ese proceso, la competencia por los empleos se intensificó y se difundió rápidamente la percepción de que los trabajadores extranjeros, al aceptar salarios bajos, están quitando los empleos a los ciudadanos sudafricanos. Actualmente, la tasa oficial de desempleo en Sudáfrica alcanza el 32.7%. La tasa de desempleo juvenil ha subido hasta alrededor del 45%, lo que significa que casi una de cada dos personas jóvenes no puede encontrar un empleo estable. El aumento de la tasa de criminalidad, la inseguridad pública, el debilitamiento de los servicios públicos y la recesión económica prolongada han incrementado el descontento social en general, y esa ira se está dirigiendo hacia los extranjeros. Si los extranjeros continúan abandonando Sudáfrica, es posible que el problema no termine solo con protestas anti-inmigrantes. Actualmente, en Sudáfrica, los trabajadores extranjeros se encargan de la mano de obra en diversos sectores, como la construcción, la agricultura, los restaurantes, la logística, la limpieza, la estética y la operación de pequeñas tiendas. Se sabe que, especialmente en los sectores que los locales evitan o donde hay escasez de mano de obra, la proporción de trabajadores extranjeros no es baja. Si ellos regresan a su país de origen o abandonan Sudáfrica de manera repentina por motivos de seguridad, existe la posibilidad de que en algunos sectores se produzca una escasez de mano de obra. Si falta mano de obra, los cronogramas de construcción pueden retrasarse, la producción agrícola puede verse afectada y tanto los restaurantes como las pequeñas tiendas podrían tener dificultades para operar normalmente. Aquí incluso está aumentando el número de tiendas operadas por extranjeros que cierran, lo que podría tener un impacto considerable en la economía local. Si esta inestabilidad continúa, es posible que las empresas extranjeras también reconsideren sus planes de inversión en Sudáfrica. Desde la perspectiva de las empresas, la seguridad de los empleados y la estabilidad del negocio son lo más importante, por lo que es inevitable que duden en hacer nuevas inversiones en países donde se repiten episodios de violencia. La industria del turismo también podría verse afectada. Es posible que los turistas extranjeros que planean visitar Sudáfrica cancelen o cambien sus planes de viaje debido a preocupaciones sobre la seguridad. Si tanto la inversión como el turismo se reducen al mismo tiempo, esto podría aumentar la presión sobre el crecimiento económico y es difícil descartar la posibilidad de una disminución en los empleos. Incluso existe la preocupación de que la economía empeore aún más.
lo que podría aumentar el descontento social y llevar a un círculo vicioso en el que se expanda aún más el sentimiento antimigrante. El problema es que en varias partes de Sudáfrica continúan los movimientos que intentan ir a buscar directamente a los extranjeros, como si fueran patrullas ciudadanas. La razón por la que muchos expertos están preocupados es porque ya ha habido casos similares en Sudáfrica. En 2008, en Sudáfrica, hubo disturbios masivos dirigidos contra extranjeros, donde murieron 62 personas y cientos resultaron heridas. En ese momento, las tiendas operadas por extranjeros fueron saqueadas y hasta hubo casos de casas incendiadas, lo que llevó a decenas de miles de personas a huir. 했습니다. 이후에도 상황은 반복됐. En 2015, 2016 y también en 2019 ocurrieron incidentes de violencia xenófoba contra extranjeros y en el proceso varias personas murieron. La violencia tiene en común que suele reaparecer cada vez que se agravan las dificultades económicas y la alta tasa de desempleo. Los residentes locales y los extranjeros que conocen bien este pasado no pueden ocultar su preocupación de que el ambiente actual vuelva a tomar el mismo rumbo. En especial, como algunos manifestantes han declarado públicamente que buscarán a los extranjeros, crece la preocupación de que un pequeño enfrentamiento pueda convertirse en un gran estallido de violencia.